Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Esta clase es la clase inicial en la que vamos a hablar de las condiciones generales del laboratorio. Vamos a hablar de el método que vamos a seguir y durante la presentación que voy a hacer, pues en cualquier momento, cuando ustedes tengan alguna duda, activan su micrófono y pueden preguntar, ¿sí? Lo que quieran, ¿sí? Pregunten. Todas las dudas que tengan las vamos a absolver para que eso, no tengan dudas, ¿no es cierto? El ayudante de este grupo se llama Camilo Catacora. Camilo, ¿estás presente? Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Ingeniero. Gracias, Camilo. Entonces, él también está presente. A ver cuántos tenemos presentes. 51 menos 2, 49 estudiantes. No son todos, porque deberían haber 60 estudiantes, ¿no es cierto? En cada grupo de laboratorio hay 60. Pero bueno, esperemos que los demás se vayan acoplando con el paso del tiempo. Respecto de eso, fíjense que al inicio, cuando ustedes han ingresado al link que les he mandado por WhatsApp, han solicitado unirse y han necesitado que yo los admita, ¿no es cierto? Esto es porque ustedes están con una cuenta que no es la cuenta institucional. Si ustedes pudiesen inscribirse a la cuenta institucional de usuarios de la universidad, podrían acceder sin necesidad de que yo les permita entrar a la sesión, ¿sí? Entonces podrían entrar automáticamente. Por eso es que dentro de un momento les voy a mostrar a qué página tienen que ingresar para poder inscribirse como usuarios de la Universidad Mayor de San Andrés, lo que les va a permitir tener una cuenta institucional y por lo tanto van a poder ingresar fácilmente a las reuniones, ¿sí? Ya, entonces vamos a empezar con nuestra clase de hoy. A ver, voy a hacer una presentación de pantalla. Estoy presentando la pantalla y ahora nos vamos a ir a una presentación en PowerPoint donde voy a explicar todas las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Entonces, fíjense, siguen entrando, ¿no es cierto? Entonces, cuando ya empiece con la presentación, ya no voy a poder admitir a las personas que llegan tarde porque tendría que salir de la presentación, admitirlos, volver a entrar a la presentación y eso es incómodo para ustedes y para mí, ¿no es cierto? Entonces, bueno, a ver, ojalá que este sea el último estudiante que quiera entrar. Vamos a entrar a la presentación PowerPoint. A ver, hágame un feedback a ver si están viendo la presentación. Okay. Se ve, ingeniero. Entonces, vamos a empezar con esta presentación del Laboratorio de Química General. Bueno, me presento. Inicialmente soy el ingeniero José Montesinos López. Soy ingeniero químico, soy docente de la Universidad Mayor de San Andrés. Y conmigo van a hacer este laboratorio durante este semestre, ¿sí? Empecemos. Esta es la clase inicial, ¿sí? Esta es una clase en la que vamos a establecer las condiciones generales del laboratorio. Los horarios, el sistema de evaluación, las condiciones de trabajo, el cronograma de actividades, el sistema de trabajo. De eso vamos a hablar hoy día. Por eso es que la clase de hoy va a ser una clase relativamente corta. Y bueno, ya a partir de la próxima semana vamos a empezar con la práctica 1, ¿sí? Pero empecemos, ¿sí?
son indicaciones importantes que ustedes deben seguir para poder acceder al curso, ¿sí? Entonces empecemos. A ver, la información general. Bueno, como les decía, mi nombre es José Montesinos López, ingeniero químico, docente de la facultad y de la universidad. Vamos a tener 3 formas de comunicación. La primera, ustedes ya la han experimentado, el WhatsApp, con un grupo exclusivo para los estudiantes inscritos en este horario, ¿cierto? El grupo A, de 11 a 14 los martes. Entonces, todos los alumnos que están en el grupo de WhatsApp son alumnos del grupo, ¿sí? Y no va a haber otros alumnos que no sean los del grupo. Por eso es que cuando yo los he adicionado al grupo, primero he verificado que estén inscritos en el sistema académico. Este grupo de WhatsApp es exclusivo para tratar temas del curso, ¿sí? Entonces yo les voy a pedir, por favor, que cuando utilicen este grupo, solamente lo utilicen para temas de laboratorio de química general en el grupo A. Para nada más, ¿sí? No hagan preguntas ni de física, ni de matemáticas, de nada, ¿sí? Tampoco me gustaría que empiecen a poner, qué sé yo, emoticones o animaciones o lo que sea, porque eso lo único que hace es congestionar el grupo de WhatsApp y por lo tanto se pueden perder algunos mensajes importantes, ¿sí? Por eso es que este grupo lo vamos a tratar con la mayor seriedad posible para tratar solamente temas del curso, ¿sí? Esta es entonces nuestra primera forma de comunicación y a través de esta, del WhatsApp, les voy a enviar yo pues noticias, anuncios, ¿no es cierto?, de lo relacionado con el curso. La segunda forma de comunicación son las clases sincrónicas por Google Meet, tal como esta, ¿sí? Los días martes de cada semana, ¿sí? Entonces, esta es una clase sincrónica. ¿Qué quiere decir sincrónica? Que se está realizando en vivo, que estamos comunicados. Ustedes pueden preguntarme, yo puedo preguntarles, ustedes me escuchan, yo los escucho a ustedes, ¿sí? Y entonces, esa es una clase sincrónica. Todos los días martes de cada semana, en el horario de 11 a 14, vamos a realizar la clase sincrónica para cada una de las prácticas. En esta clase sincrónica vamos a realizar la presentación de las prácticas. Permítanme tener el puntero láser. La presentación de la práctica. Vamos a realizar la explicación de los procedimientos y el manejo de simuladores, ¿sí? Entonces, esta sesión sincrónica, esta clase sincrónica es muy importante, porque ahí es donde ustedes van a recibir el conocimiento de la práctica, ¿sí? Luego también tenemos una tercera forma de comunicación que son las clases asincrónicas. Y asincrónico quiere decir que ustedes pueden acceder a esta forma de comunicación en cualquier tiempo, ¿sí? Claro, ya no va a haber la comunicación directa, pero pueden, por ejemplo, esta clase que está grabada, ¿sí?, la van a poder ver en la plataforma Moodle. Todas las clases asincrónicas se realizan por la plataforma Moodle. Algunos de ustedes ya han debido trabajar en esta plataforma y otros no. Bueno, para los que ya han trabajado, entonces saben que entrando a la plataforma, vamos a verlo eso después de las siguientes diapositivas, podemos acceder a diferente clase de materiales. En la plataforma Moodle vamos a alojar los materiales de la práctica. La clase grabada, por ejemplo, la primera cosa, ¿sí? Después se evalúa en la guía de la práctica, va a estar ahí, el cuestionario, el examen previo, el informe, la defensa de informe, todo va a estar en la plataforma Moodle. Entonces, esta es la parte de comunicación asincrónica, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos estas 3 formas, ¿cierto? El WhatsApp, las clases sincrónicas por Google Meet. El Google Meet siempre les voy a enviar el link para unirse 15 minutos antes de las 11 de los días martes.
¿sí? Para que ustedes, como hoy día, se puedan comunicar o se puedan unir a la reunión y tengamos la clase. Y las clases asincrónicas en las cuales pueden, en la plataforma Moodle, ustedes pueden consultar el material de la práctica en cualquier momento, ¿no es cierto? En cualquier momento, en el día, en la noche, las veces que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, por eso es clase asincrónica y la plataforma Moodle la vamos a explicar dentro de un momento, ¿sí? A ver, continuamos. A ver, hay algunos alumnos que están pidiendo entrar, entonces fíjense lo que les decía, ¿no? Para admitirlos, lo que tengo que hacer es salir de la presentación, ¿sí? Voy a salir de la presentación y les tengo que admitir, ¿ves? Entonces, para evitar eso, lo que les decía, vamos a ver la parte de la usuarios y cómo pueden ustedes ingresar automáticamente, ¿sí? Pero, a ver, estábamos en esta. Ya, perdón. Aquí. Ahí estábamos aquí, ¿no es cierto? Ya, veamos la siguiente diapositiva, ¿sí? Entonces, ahora, dentro de la semana, vamos a tener unos horarios de una rutina semanal, ¿sí? Una rutina que se va a repetir todas las semanas, por eso es rutina, ¿sí? Entonces, ¿qué incluye esta rutina semanal? A ver, fíjense, la guía de la práctica y el cuestionario van a estar disponibles a partir del viernes a las 20 hasta el lunes a las 18 horas. Desde el viernes a las 20 al lunes a las 18, todas las semanas. Entonces, fíjense, por ejemplo, este viernes ya va a estar a las 20 horas disponible la guía de la práctica número 1 y el cuestionario de la práctica número 1, que va a tener que ser respondido hasta el lunes a las 18. Pasado el lunes a las 18 y un segundo, ya deja de estar disponible el cuestionario y esa actividad ha terminado, ¿no es cierto? Entonces tiene una duración desde el viernes a las 20 hasta el lunes a las 18. Ustedes la pueden realizar el viernes, el sábado, el domingo o el lunes mismo, pero si se pasan de la hora, pues ya no pueden acceder a esa actividad, al cuestionario especialmente. La guía de la práctica va a permanecer, pero el cuestionario no. El examen previo se va a realizar los días lunes de 20 a 20:30. Fíjense, el lunes a las 18 cierra el cuestionario y el lunes a las 20 hasta las 20:30 van a realizar el examen previo. En este horario, entonces, ustedes van a poder responder a este examen y vamos a ver en qué consiste el examen dentro de un momento. Pero la rutina es todos los lunes a las 20 a 20:30 vamos a tener el examen previo. Inmediatamente vamos a tener el resultado del examen y el laboratorio, la práctica del laboratorio, la vamos a realizar los días martes en el horario inscrito, es decir, en este caso de 11 a 14, ¿sí? Mediante la sesión de Google Meet, tal como ahora estamos haciendo esta práctica, esta clase inicial, ¿cierto? Entonces, la clase de laboratorio los días martes en el horario de 11 a 14. Luego, el informe va a estar disponible para que ustedes lo presenten desde el martes a las 18 hasta el jueves a las 18. Desde el martes a las 18 hasta el jueves a las 18. Entonces pueden hacerlo el martes, el miércoles o el jueves, ¿sí? Tienen tiempo para hacer, ¿sí? Entonces, el informe los días martes desde las 18 horas hasta el jueves a las 18 horas. Y finalmente la defensa de informe, que se va a realizar los días viernes de 18 a 19, ¿sí? Entonces, la defensa de informes, que vamos a explicarla dentro de un momento, igual de 18 a 19 los viernes. Y una vez terminada el viernes a las 19 la actividad de alguna práctica, por ejemplo de la práctica 1, ya el viernes a las 20 ya va a estar lista la guía de la práctica siguiente, la práctica 2, por ejemplo, y el cuestionario de la práctica 2, y empezamos con la rutina nuevamente, ¿sí? Entonces, esa es la rutina semanal que vamos a seguir durante todo el semestre, ¿sí? A ver, les recuerdo que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, en cualquier momento pueden prender su micrófono y preguntar, ¿sí? En cualquier momento.
Ingeniero, buenos días. Buen día. El examen previo no lo podemos dar otro día, es que ese día tengo clases hasta las 9. No, no, este es el horario que está destinado al examen previo para este grupo de laboratorio de química, ¿sí? No está disponible, ¿sí? Entonces, tienes que darte tiempito para en ese lapso de 20 a 20:30 dar el examen previo, ¿sí? Ya está bien. ¿De cuánto tiempo va a durar? De 20 a 20:30, media hora. Ahora, Ok, ok. tú lo puedes dar en 10 minutos o en 5, si quieres, ¿no es cierto? Si tienes el conocimiento, estás seguro, puedes darlo así rápidamente, ¿sí? O utilizar la media hora completa. Ya está bien, Inge, gracias. Ok, listo. Inge, Dime, ¿en qué plataforma vamos a hacer todo esto? en la plataforma Moodle. Dentro de un momento les voy a mostrar cómo ingresar, cómo acceder a esta plataforma, pero todas las actividades asincrónicas se realizan a través de la plataforma Moodle. Inge, y este viernes ya empezamos, ¿no? Este viernes ya empezamos con la práctica 1. Ya está bien, Inge. ¿Ok? ¿Alguna duda más hasta ahora? Inge, sobre la defensa de informe, ¿tenemos que exponer o ¿No? dar? Déjame continuar con la exposición. Ahora voy a explicar en qué consiste cada uno de estos temas. ¿Sí? Listo, Inge. Ok. Continuamos entonces. A ver. Entonces, ahora, en el sistema de evaluación, fíjense, el cuestionario tiene un valor de 10 puntos. ¿Sí? ¿Dónde está mi puntero láser? Aquí está. En el cuestionario tiene un valor de 10 puntos. El examen previo, 20 puntos. El trabajo de laboratorio, 20 puntos. El informe, 25 puntos. Y la defensa de informe, 25 puntos. Haciendo un total de, fíjense, 10 más 20, 30, 50, 75, 100 puntos. ¿Sí? Para cada práctica. Para cada práctica. De tal modo que cuando ustedes realicen todo el semestre, ¿sí? La nota del laboratorio simplemente va a ser el promedio aritmético de todas las prácticas. Es decir, la suma de cada una de las prácticas dividido entre 10, porque son 10 prácticas, ¿sí? Y entonces esa va a ser la nota final. Si esa nota es mayor o igual a 51, ustedes han aprobado, y si es menor a 51, no han aprobado el laboratorio, ¿sí? Recuerden también que el laboratorio se aprueba en forma independiente de la teoría. Entonces, ustedes tienen que aprobar, para aprobar la materia de química general, tienen que aprobar teoría, por un lado, en el grupo en el que están, y laboratorio por el otro, ambos con una nota mayor o igual a 51. Si aprobaran solamente teoría, entonces, y no laboratorio, entonces el siguiente semestre tienen que repetir laboratorio y la nota de teoría se guarda. Y al revés, si aprueban solo laboratorio y no teoría, la nota de laboratorio se guarda y repiten teoría. Yo espero que no repitan nada, ¿no es cierto? Ustedes van a ser alumnos de excelencia y por lo tanto no van a repetir nada. Entonces van a aprobar teoría y laboratorio, ¿sí? Espero. ¿Sí? Es mi mejor deseo. Bueno, pero este es el sistema de evaluación entonces, ¿no? Estos son los valores que tiene cada práctica, ¿sí? En cada práctica. Sigamos bien. Entonces, el cuestionario. Ahora hablemos de cada uno de los puntos. El cuestionario, el primero, tiene un valor de 10 puntos. Está disponible desde el viernes a las 20 hasta el lunes a las 18. Eso quiere decir que si ustedes empiezan el viernes a las 20, tienen que terminar esta actividad a las 18 del lunes. O pueden empezar el lunes a las 17 y terminarla a las 18, no hay problema. Pero si la hacen hasta más de las 18 horas, entonces van a tener problemas, ¿sí? Porque ya no va a estar disponible, ¿sí? Entonces está disponible desde el viernes a las 20 hasta el lunes a las 18, todas las semanas, ¿sí? Está disponible en la plataforma Moodle. Y es además requisito indispensable
el presentar este cuestionario, el realizar este cuestionario para poder dar el examen previo y para realizar la práctica. Las personas, los estudiantes que no presenten el cuestionario, no van a poder dar el examen previo y tampoco van a poder realizar la práctica, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes presenten este cuestionario. Y para eso tienen tiempo, ¿no es cierto? Desde el viernes hasta el lunes, pues es un tiempo por demás, ¿sí? Para realizar esta actividad, ¿sí? A ver, ¿qué más? Esta es la primera, ¿no? El cuestionario. Hablemos del examen previo, ¿sí? A ver, un momentito, por favor. Tengo que retirarme en un momento, por favor. Ya volví. Les decía que el examen previo, ¿sí? Tiene un valor de 20 puntos, ¿sí? Y es requisito indispensable para realizar la práctica. No solamente darlo, sino también aprobarlo. La anterior actividad, la del cuestionario, no tiene nota de aprobación. Se califica, pero no tiene nota de aprobación. En cambio, la del examen previo sí tiene. Se debe aprobar con una nota mayor o igual a 12 sobre 20, ¿sí? Vale 20 puntos. Si ustedes tienen 12 o más, hacen la práctica, y si no, no la van a poder hacer, ¿sí? Solamente pueden hacer la práctica los alumnos que aprueben el examen previo. Va a estar disponible el lunes de 20 a 20:30, como lo hemos mencionado hace rato, ¿sí? Todos los días lunes de 20 a 20:30 damos el examen. Como le decía a uno de sus compañeros, pues para dar este examen pueden tomarse 5 minutos o 10 o 15 o los 30 minutos, no hay problema, ¿sí? Pero pasadas las 20:30 ya no va a estar disponible, ¿sí? ¿Dónde se va a realizar el examen previo? En la plataforma Moodle, ¿sí? Dentro de un momento vamos a ver cómo entrar a esa plataforma, ¿sí? Este es el examen previo. Luego, tenemos el trabajo en laboratorio, que tiene una validez, un valor, una valoración de 20 puntos. En este trabajo en laboratorio vamos a evaluar el trabajo que el estudiante realiza con pruebas realizadas en su casa, con materiales caseros, ¿sí? En algunas de las prácticas nosotros les vamos a pedir que en su casa hagan algunas pruebas con materiales caseros como agua, aceite, qué sé yo, un plato, una botella de refresco vacía, algo así, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ir en cada una de las prácticas, ¿sí? En algunas prácticas, no en todas. Ahora, si en alguna práctica esta modalidad no está presente, entonces esta actividad de trabajo de laboratorio, los 20 puntos se van a ir a sumar al informe. Y entonces, en vez del informe valer 20, va a valer 25, 25 más 20 va a valer 45 en esa práctica, ¿sí? ¿Dónde se realiza esta práctica de trabajo de laboratorio? En la plataforma Moodle, ¿sí? En la plataforma Moodle. Tiene una validez, un valor de 20 puntos, ¿sí? El informe tiene una valoración de 25 puntos. Está disponible desde el martes a las 18 hasta el jueves a las 18 en la plataforma Moodle. Ahora, fíjense, ¿qué es esto del informe? El informe dentro de la plataforma Moodle es un cuestionario en el cual se les va a hacer algunas preguntas, o muchas preguntas, que ustedes tienen que responder en base a los resultados, a los datos que obtengan de la práctica de laboratorio. ¿Y cómo van a realizar esa práctica de laboratorio? En base a la práctica que ustedes realicen con materiales caseros, en base a
los simuladores, 2, y en base a datos proporcionados por el docente, por mi persona, que ustedes van a utilizar para realizar cálculos, ¿sí? Y entonces, en eso consiste el informe. No es un informe que ustedes van a tener que escribir a mano o en computadora y van a tener que presentarlo así, a mano o en computadora, no, sino que es un cuestionario Moodle, ¿sí? Ya vamos a ver dentro de un momento cómo funciona esta plataforma, ¿sí? Y dentro de esta plataforma, una de las actividades es el cuestionario. Y en este caso, el cuestionario. A ver, por decir algo, les daré un ejemplo. Supónganse que estamos en la práctica de gases. Y en la práctica de gases, pues estamos verificando la ley de Boyle. Y entonces ustedes en el simulador, imagínense que han obtenido datos de presión versus volumen. Y los han anotado, ¿sí? Y en base a esos datos, ustedes pueden calcular la constante de Boyle. Ustedes saben, ¿no? P por V es igual a constante. Y entonces la constante de Boyle. Y entonces se les puede decir, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la constante de Boyle para el hidrógeno a 30 grados centígrados? ¿No es cierto? La ley de Boyle es a temperatura constante, ¿no es cierto? Y entonces ustedes, en base a sus datos experimentales, calcularán esa ley de Boyle, esa constante de Boyle, y y responderán a la pregunta de cuál es la constante de Boyle en el cuestionario que se denomina informe, ¿sí? Pero eso lo tendrán que hacer en base a los cálculos, en base a los datos que ustedes obtengan tanto del simulador como de los datos proporcionados por el docente o de los datos obtenidos en la práctica que realicen en su casa con materiales caseros. Entonces eso es el informe, ¿sí? 25 puntos. La defensa de informe también vale 25 puntos y está disponible los días viernes. El informe es hasta el jueves y la defensa es el viernes, de 18 a 19. Entonces, la defensa de informe es otro cuestionario que lo que hace es evaluar, ¿no es cierto?, lo que ustedes han hecho en el informe. Y entonces probablemente ahí se les pedirá que hagan algún cálculo o algún gráfico y lo presenten, ¿sí?, en un cuestionario que se denomina defensa de informe y que vale 25 puntos. Va a estar disponible en la plataforma Moodle, ¿sí?, de 18 a 19. Y entonces fíjense, a las 19 del día viernes ha terminado nuestra rutina semanal, ¿no es cierto? Hemos empezado el viernes anterior a las 20 y el lunes hemos hecho el examen previo, el martes la clase sincrónica, del martes al jueves el informe y el viernes de 18 a 19 la defensa de informes. De tal forma que esa semana ustedes ya van a tener los resultados de su nota de la práctica correspondiente a la semana, ¿sí?, al día, ¿no es cierto? O sea, cada semana van a tener ustedes la nota de sus prácticas, ¿sí? En los días viernes, a partir de las 19, ya van a tener su calificación de esa práctica. ¿Se dan cuenta? Entonces, además, después de esta defensa que dan el viernes de 18 a 19, a las 20 ya va a estar disponible la guía y el cuestionario de la siguiente práctica. Y otra vuelta empezamos con la rutina, ¿no es cierto? Todo se realiza en la plataforma Moodle, ¿no es cierto? Ahora a ver, aquí está. Dice, el cuestionario, el examen previo, el informe y la defensa de informe se administran por la plataforma Moodle. Esta plataforma Moodle es una plataforma para enseñanza a distancia, ¿sí? Entonces, en esta plataforma, ¿qué podemos alojar? Podemos colocar bibliografía, libros, tablas, presentaciones en PowerPoint de las prácticas de laboratorio. En este caso, por ejemplo, ¿sí?,
en la práctica número 0, que es esta clase, que le hemos denominado así, práctica 0, ¿sí? Que no tiene examen previo, nada, no está ponderada ni nada, porque por eso es práctica 0, es la clase inicial. La presentación en PowerPoint, esta presentación que ustedes están viendo, va a estar disponible en la plataforma Moodle, ¿sí? Va a estar disponible. Los videos grabados de las clases sincrónicas, o sea, esta clase sincrónica grabada va a estar en la plataforma Moodle. Entonces, algún alumno que por cualquier casualidad no ha podido asistir o lo que sea, puede verla, ¿sí? Puede verla. Aunque yo voy a tomar lista los días martes. Hoy día no voy a tomar lista porque es la clase inicial, pero los días martes voy a tomar lista para tomar en cuenta a aquellos alumnos que asisten. Tienen que asistir a la clase sincrónica, ¿no es cierto? Porque ahí es donde ustedes van a poder interactuar conmigo, con el docente, para preguntar, para ver sus dudas y para entender perfectamente lo que se debe hacer en la práctica. En la plataforma también vamos a tener un glosario de términos relacionados a cada práctica, ¿sí? ¿Qué significa este glosario de términos? Términos con su definición que en cualquier momento nos pueden ayudar a recordar algún concepto. Por decir algo, equilibrio químico. ¿Qué es el equilibrio químico? Ahí va a estar su definición, ¿no es cierto? Y también los exámenes, ¿sí? Los exámenes. El cuestionario es un examen, el examen previo es un examen, el informe y la defensa de informes son, la defensa de informes como el examen final de cada práctica, ¿no es cierto? Y el informe también es un cuestionario que también es como, ustedes tienen que responder preguntas, por lo tanto está dentro de la categoría de esto, ¿no? De exámenes. El link de la plataforma es este, se denomina evirtual.umsa.edu.bo. Ustedes pegan este link en cualquier navegador, en el Google Chrome, en el Microsoft Edge, en el Firefox, en cualquier navegador lo pegan y pueden entrar a la plataforma. Dentro de un momento, cuando terminemos con esta presentación, vamos a ingresar ustedes van a ver cómo se ingresa a la plataforma Moodle y cómo se accede al curso, ¿sí? Ahora, ¿cómo se accede? Inicialmente, la plataforma les va a pedir un usuario y contraseña, que son los mismos que los del sistema académico. En el sistema académico ustedes pueden ver en qué materias están inscritos, sus notas y demás, y ahí les pide un usuario y contraseña, ¿no? Los mismos datos son los que van a utilizar para la plataforma Moodle. Ahora, aquí hay dos casos, ¿sí? Aquellos estudiantes que ya tienen matrícula van a tener, el usuario va a ser su registro universitario y su contraseña, su carnet de identidad. Para aquellos alumnos que todavía no tienen matrícula universitaria, los nuevos, ¿sí? El usuario va a ser su carnet y la contraseña va a ser el mismo carnet, ¿sí? O sea, van a colocar carnet y carnet en ambos, ¿sí? Entonces, depende de si ya tienen matrícula o si todavía no tienen matrícula, ¿sí? Dentro de un momento, como les decía, vamos a ver cómo se accede a esta plataforma. Pero por ahora, sigamos con la presentación. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden preguntar, ¿sí? En cualquier momento. El temario. ¿Cuál es el temario? Bueno, estamos ahora en la práctica 0. Esta clase es la práctica 0, donde vamos a hablar un poco del material y procedimientos de laboratorio, las condiciones generales, ¿no es cierto? Esta clase es la práctica 0. Después tenemos la práctica 1 de sistema de medidas, tratamiento de datos, la práctica 2 de reacciones químicas, la práctica 3, balance de materia, la práctica 4, estado gaseoso, la práctica 5, estado líquido, viscosidad y tensión superficial, la práctica 6, disoluciones, la práctica 7, pH y curvas de titulación, la práctica 8, tratamiento de agua, la práctica 9, electroquímica y la práctica 10, calorimetría. Fíjense, son 10 prácticas. Ahora, en todas las materias, fíjense, existe el segundo turno, ¿no es cierto? En el laboratorio, una forma que hemos visto en el curso básico para implementar este segundo turno
es realizar el segundo turno en 2 prácticas, ¿sí? Y lo vamos a realizar en la práctica 2 y en la práctica 3. ¿Y qué quiere decir eso? Que la práctica 2 se va a realizar en 2 semanas. Si un alumno aprueba en la primera semana, en la siguiente semana ya no hace nada, es como si tuviera vacaciones. Pero si no aprueba, entonces en la primera semana no hace la práctica y puede repetir esa misma práctica la siguiente, ¿sí? Pero eso solamente se va a dar para la práctica 2 y para la práctica 3, que se van a realizar en 2 semanas cada una de ellas, ¿sí? Ahora, yo espero que ustedes pues aprueben en la primera sesión, mucho mejor, ¿no es cierto? Pero de todos modos está previsto un segundo turno en la práctica 2 y en la práctica 3, ¿ya? Las demás prácticas, la práctica 1 y de la 4 a la 10, se realizan en un solo turno, cada semana, una sola semana, ¿sí? Continuamos. Aquí está el cronograma, ¿sí? El cronograma de actividades. Fíjense, hoy estamos a 17 de agosto, estamos haciendo la práctica 0 con los lineamientos de trabajo del laboratorio, informe de laboratorio, tratamiento de datos, material de laboratorio, reactivos químicos, etcétera, ¿cierto? Toda la parte general, ¿sí? Y aquí está por fechas, ¿sí? 24 de agosto, el 31 de agosto, la práctica 1 el 24, la práctica 2 el 31, así cada martes, ¿no es cierto? El 24 es martes, el 31 es martes, el 7 de septiembre, martes, el 14 de septiembre, la práctica 3. Del 20 al 25 es la semana de exámenes, es el primer examen parcial. Y saben que en la semana de exámenes no se dan clases, no pasamos clases, ni de teoría, ni de laboratorio, ni de auxiliatura. Por lo tanto, en esa semana no hacemos práctica, ¿sí? Después viene ya el 28 de septiembre, la práctica 3 y hacia adelante. No es necesario que ahora copien esto, ¿sí? Porque luego vamos a ver que toda esta presentación, hemos dicho, va a estar en la plataforma Moodle y ustedes la van a poder descargar y la van a poder ver las veces que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, la segunda parte del cronograma está aquí, ¿no es cierto? El 5 de octubre en la práctica 4, el 12 de octubre en la práctica 5, el 19 de octubre en la práctica 6, el 26 de octubre en la práctica 7. Del 1 al 6 de noviembre es el segundo parcial. En esa semana no hacemos práctica. El 9 de noviembre en la práctica 8, el 16 de noviembre en la práctica 9, el 25 de noviembre en la práctica 10 y en esa semana vamos a terminar con el laboratorio. El 30 de noviembre ya vamos a hacer la revisión de las notas del laboratorio y finalmente la entrega, ¿no es cierto? De tal modo que ustedes ya tengan su nota subida al sistema académico, ¿sí? Entonces, ese es nuestro cronograma, ¿no es cierto? De hecho, nosotros vamos a terminar con todas nuestras actividades el 30 de noviembre, ¿sí? El 30 de noviembre ya hemos terminado con todo, solamente nos queda a ver si hay alguna revisión, que me falta una nota o qué sé yo, ¿cierto? Entonces, para eso es esta semana última que nos va a permitir ya entregar las notas para subirlas al sistema. Y finalmente, el examen final, los exámenes finales que se realizan del 13 al 17 de diciembre, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero eso es ya para las materias teóricas, ¿no es cierto? El laboratorio termina aquí, el 30 de noviembre. Eso en cuanto al cronograma. Ahora, hablemos de la metodología, es decir, cómo vamos a llevar a cabo nuestro laboratorio. A ver, para cada práctica se va a incorporar como mínimo 2 de las 3 siguientes modalidades de pruebas experimentales. 2 de 3. En algunas habrán las 3, pero mínimo 2, ¿sí? ¿Cuáles son estas 3? La primera, la prueba experimental real en el domicilio, en su casa, con materiales caseros, ¿sí? Entonces, en la clase sincrónica, los días martes, yo les voy a explicar qué es lo que tendrían que realizar en esta parte experimental real. En algunas prácticas está presente, en otras no, ¿sí? La segunda forma es la prueba experimental con simuladores.
se realiza en computador. Ahora, aquí quiero extenderme un poco porque muchos de ustedes deben estar haciendo en este mismo momento el seguimiento de esta clase, han entrado a través de sus teléfonos celulares, ¿cierto? Pero las pruebas experimentales con simulador se realizan en computadora. ¿Por qué? Porque muchos simuladores solamente funcionan en una computadora, no en el celular, ¿sí? A pesar de que los celulares ahora pues son una maravilla, ¿sí? Muchas de ellas no corren en el sistema Android, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces necesitamos un computador, ¿sí? Por eso es que como recomendación yo les sugiero que trabajen con computadora, no con el celular, ¿sí? Alguien dirá, pero no tengo computadora. Entonces tendrá que acercarse a un café internet y allí en una computadora descargar el simulador y obtener sus datos, ¿sí? La tercera modalidad es la prueba experimental virtual. En esta prueba experimental virtual se realizan cálculos experimentales con datos proporcionados por el docente. En este caso, durante la presentación en PowerPoint, yo les voy a proporcionar algunos datos experimentales. Y ustedes van a practicar con ellos, ¿en qué? En hacer los cálculos. Bueno, en general, en todas las pruebas van a tener que hacer cálculos, pero en este especialmente van a practicar el hacer cálculos acerca del tema de la práctica. Lo que les decía, por ejemplo, si ustedes están haciendo la ley de Boyle y tienen datos de presión y volumen, pueden calcular la constante Boyle, ¿no es cierto? Y la finalidad de esta tercera modalidad es adquirir competencia, es decir, que ustedes sean competentes en la obtención de resultados y el tratamiento de datos. El informe, ¿qué va a reflejar? Reflejará los resultados obtenidos con cada una de las tres modalidades, porque en el informe, que es un cuestionario, ¿no es cierto? Hemos dicho eso. Yo les voy a preguntar acerca de esta prueba experimental real, de la prueba experimental con simulador y de la prueba experimental virtual. Y su nota, la nota del informe, va a reflejar eso, ¿no es cierto? Que también han realizado su práctica. Ahora, aquí es importante mencionar algo, ¿no? Fíjense, si estuviésemos en modo presencial, probablemente de cada una de las pruebas podríamos hacer una prueba, ¿sí? Una prueba como máximo. Y además, debido a que en el laboratorio tenemos poco material, probablemente tendríamos que trabajar en grupo. Y entonces un grupo de 4 o 5 personas, ¿sí? Realizando la práctica, ¿sí? Pues normalmente cuando se trabaja en grupo uno hace y los otros miran, ¿no es cierto? ¿Sí? En cambio aquí la ventaja del método virtual está en que cada uno de ustedes, mediante el uso de simuladores, mediante la utilización de los datos proporcionados por el docente, puede hacer sus cálculos, ¿sí? Puede obtener datos y puede obtener sus conclusiones. Entonces, ustedes son los que van a trabajar en este laboratorio. No va a trabajar su amiguito ni su amiguita, ¿no es cierto? Ustedes van a obtener, y de ese modo van a lograr un mejor rendimiento en el conocimiento que obtengan de los temas del laboratorio. Por eso es que, debido a que en Química 100 tenemos una disponibilidad de simuladores muy buena, ¿sí? Ustedes ya los van a ver, dentro de un momento vamos a hablar de los simuladores, van a tener la posibilidad de realizar mucha práctica, ¿sí? Mucha práctica. Y no van a tener esa dificultad de que, bueno, estoy mirando solamente y no estoy trabajando, ¿cierto? Y se van a dar cuenta que los simuladores son tan reales que ustedes pueden tener ahí un vaso de precipitado, le pueden poner una disolución, pueden preparar una disolución, pueden realizar una reacción química, pueden observar el producto de esa reacción química.
Y entonces, en la parte de gases van a ver que el simulador es una maravilla, van a poder ver la ley de Boyle, la ley de Gay-Lussac, la ley de Charles, con gases ideales, con gases reales. Imagínense, en la parte presencial, pues no se puede hacer todo eso. Pero en la parte virtual, esa es la maravilla, ¿no es cierto? Que tenemos muy buenos simuladores, que les van a permitir a ustedes obtener conocimiento muy fuerte respecto de los temas. Ahora, evidentemente, eso implica que ustedes tengan que trabajar bastante, ¿no es cierto? Sí, van a trabajar bastante, porque si ustedes no trabajan, van a estar solos, ¿sí? Seguramente no van a poder llamar por teléfono a su amigo y decirle, a ver, pásame los datos, porque igual, aunque le pasen los datos, no van a poder, pues, entender de dónde han salido, ¿no es cierto? ¿Sí? Es mejor que ustedes lo hagan. Y además se supone que esto les gusta y por lo tanto, con mucho gusto y con mucho entusiasmo, ustedes van a realizar sus prácticas para poder obtener resultados excelentes, ¿sí? La defensa de informe lo que hace es evaluar la obtención de resultados para cada una de las tres modalidades, es decir, un poco la defensa de informe es como un examen final de la práctica y se les va a pedir que hagan lo mismo que en el informe, ¿sí? Que sí, calcular la constante Charles en base a datos experimentales, en base a cosas que ya están establecidas, ¿sí? Y entonces, pues, la defensa de informes es la actividad que metodológicamente termina con la práctica en cada semana, ¿no es cierto? ¿Qué herramientas disponemos? ¿Sí? ¿Qué herramientas vamos a tener para realizar la práctica de laboratorio? Primero, para la prueba experimental real en el domicilio vamos a utilizar materiales caseros. Y entonces vamos a utilizar materiales de uso común, con procedimientos sencillos que permitan obtener conclusiones válidas acerca del tema de la práctica. Por decir algo, vamos a poder comparar, ¿sí? La densidad del aceite con la densidad del agua. O vamos a poder, qué sé yo, ver en acción la tensión superficial, ¿sí? Ustedes dirán, ¿cómo? Pero si no tengo ningún instrumento para hacer eso. Ya lo van a ver, ¿sí? Van a ver que van a poder observar en la práctica en su casa, ¿sí? La tensión superficial, cómo actúa, ¿no es cierto? Cómo actúa en el tema de líquidos, ¿sí? Es uno de los temas de química 100, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así, en diferentes pruebas, vamos a tener pruebas que se van a realizar con materiales totalmente caseros, ¿no? Agua, aceite, un plato, una botella de plástico de un refresco desechada, ¿no es cierto? Esas cosas. Después tenemos la prueba experimental con simulador. Nuevamente les repito, esta se realiza en el computador. ¿Por qué? Porque los simuladores, ¿sí? No se aprecian bien en el celular y tampoco funcionan todos en el celular, no funcionan. Entonces, es importante realizarla en un computador, ¿sí? Y finalmente la prueba experimental virtual, donde ustedes van a realizar cálculos experimentales con datos proporcionados por el docente. Nuevamente les repito, cuya finalidad es adquirir competencia en la obtención de resultados y el tratamiento de datos. Esta obtención de resultados y tratamiento de datos se va a realizar en las tres modalidades, en la prueba experimental real, en la prueba experimental con simulador y en la prueba experimental virtual. Por eso es que en este momento les voy a recomendar que ustedes alisten un cuaderno de laboratorio, ¿sí? Un cuaderno o unas hojas destinadas exclusivamente al laboratorio, en las cuales vayan práctica por práctica, ¿sí? Tomando nota de los datos experimentales, porque van a tomar muchos datos experimentales, especialmente con los simuladores, van a tomar muchos datos experimentales, y entonces esos datos experimentales les van a permitir realizar cálculos.
Y esos cálculos nos van a dar resultados que los vamos a presentar, ¿dónde? En los informes o en la defensa de informes. Ahora, ¿cómo realizar este análisis de obtención de resultados y el tratamiento de datos? En la práctica 1 vamos a hacer una explicación de aquello, ¿sí? Pero además, para realizar el análisis de datos, es importante que ustedes manejen herramientas de cálculo y de gráficos como el Excel o Google Sheets, ¿no es cierto? ¿Sí? Ambas son hojas de cálculo, ¿no es cierto? Y entonces ustedes tienen que aprender cómo utilizar estas herramientas para poder hacer gráficos, para poder calcular promedios, desviación estándar, intervalo de confianza, para elaborar gráficos, para dentro de un gráfico establecer la ecuación de la curva, para si es lineal o si es potencial o si es exponencial, diferentes curvas y obtener la ecuación de la curva. El programa Excel es un programa muy poderoso que nos permite hacer eso y mucho más. Ahora, muchos de ustedes seguramente conocen bien el Excel. Bueno, está bien, aquellos que conocen el Excel perfectamente, pues pueden trabajar en Excel o también en Google Sheets, que es la hoja electrónica de Google, ¿no es cierto? El Excel es de Microsoft, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, ambos programas ustedes los tienen que conocer para poder trabajar adecuadamente con los datos experimentales que ustedes van a tener en su cuaderno de datos. Ahora, si alguno de ustedes no conoce el Excel o alguna de estas páginas, pues nuestro auxiliar, Camilo, ¿sí?, va a programar clases de manejo de Excel básico, ¿sí? Entonces, después de esta clase, ¿sí?, a través del WhatsApp, Camilo está también dentro del grupo de WhatsApp, y entonces va a poder comunicarse con ustedes para no sé, crear un grupo aparte o lo que sea, de tal modo que pueda hacer una clase de Excel básico, ¿sí?, donde él les va a enseñar a sumar, a sacar promedios, a todo lo que les he dicho del Excel, ¿no es cierto?, que les va a servir para hacer el tratamiento de datos para sus informes, ¿sí? Entonces, esto va a ser, Camilo, durante esta semana, ¿sí? Y en las próximas semanas también va a ayudarles con el manejo de los simuladores especialmente, ¿sí?, o con algún problema que ustedes tengan acerca de algún cálculo, ¿no es cierto? ¿Sí? La labor del auxiliar es esa, ¿no es cierto? Ayudarles a ustedes en el proceso de obtención de datos del laboratorio. Y entonces, si tienen algún problema en la instalación de los simuladores o en el tratamiento de datos, pues él seguramente les va a ayudar con mucho gusto. Entonces, seguramente Camilo va a crear un grupo especial de WhatsApp en el cual ustedes van a poder comunicarse con él y a través de cualquier plataforma, puede ser Google Meet o Classroom o Zoom o lo que sea, entonces harán esta clase de manejo de Excel en esta semana y en las siguientes semanas pues estará a disposición de ustedes para que les ayude en la parte de cálculos, manejo de simuladores, etc. ¿Sí? Ya, a ver, continuemos. ¿Cuáles simuladores vamos a usar? ¿Sí? Hemos hablado de que una de las actividades se va a realizar con simulador. ¿Qué simuladores vamos a usar? Vamos a tener dos primeros simuladores que se deben instalar en una computadora. Estos simuladores son el Crocodile Chemistry y el Virtual Lab Chemistry versión 2.5. Ahora, ¿cómo los podemos instalar? Fíjense, aquí tenemos una dirección de YouTube, de un video de YouTube, que nos va a enseñar cómo instalar este programa, el Crocodile Chemistry, ¿sí? Entonces, ustedes van a poder, no es necesario que copien en este momento esta dirección, porque como les decía,
esta presentación de PowerPoint va a estar disponible en la plataforma Moodle y por lo tanto ustedes la van a poder descargar y van a tener ahí la dirección electrónica, ¿no es cierto? El link. Y entonces ustedes entran a este video de YouTube y ahí les va a enseñar cómo descargar e instalar el Crocodile Chemistry, que es un simulador. Una vez que lo tengan instalado en su computadora, pues ahí va a estar el icono y lo van a poder usar. El Virtual Lab Chemistry tiene otro video de YouTube, ¿no es cierto? Igual es un video de YouTube que enseña cómo descargarlo y cómo instalarlo, ¿sí? Entonces ustedes tienen que seguir unos pasos y entonces lo descargan y lo instalan en su computadora. Estos dos, especialmente estos dos, no funcionan en un teléfono celular, ¿sí? Por eso es que les decía que tienen que trabajar en una computadora, ¿sí? Estos son dos simuladores para instalar, pero además tenemos los simuladores web, es decir, páginas web que nos permiten acceder a simuladores que ya están listos, ¿no es cierto?, ingresando al link que les voy a mostrar ahora. Entonces, para la parte de calidad de agua, titulaciones ácido base, tenemos este primer simulador, ¿no?, de una universidad hindú, Amrita, ¿sí?, Amrita University, que es excelente, ¿sí? En realidad, todos los simuladores son excelentes, son muy buenos y nos van a permitir hacer mediciones mucho mejores que en la parte presencial, ¿sí? Para viscosidad tenemos esta dirección electrónica, para tensión superficial tenemos dos, ¿no es cierto? Esta y esta otra. Y para calorimetría, medidas, reacciones químicas, gases, tenemos esta última página, el labovirtual.blogspot.com, que ustedes pueden estar ingresando ya, ¿no es cierto? No ahora, no, sino dentro de un momento, esta tarde, ya pueden estar curioseando, ¿no es cierto? Y entrar a cada una de estas páginas para ver cómo funcionan estas. A ver, tengo una llamada, un momentito, por favor, ¿ya? ¿Hola? ¿Sí, con él? Sí, a ver, por favor, Tania, en este momento estoy trabajando. Llámeme en unas 2 horas, por favor, ¿ya? Gracias, hasta luego. Disculpen por la interrupción. Bueno, les decía que ustedes pueden estar entrando a estos simuladores, ¿sí? Pueden estar entrando y curioseando, ¿no? Y van a ver que cada uno, pues, tiene una forma de trabajo, y ahí van a ver los simuladores mismos, incluso ya pueden estar intentando hacerlos funcionar, ¿no es cierto? Aunque obviamente es mejor esperar a la explicación en la práctica correspondiente. Pero ya tienen los simuladores listos para su aprendizaje durante todo el semestre, ¿sí? Tenemos entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5 simuladores web, más los 2 que hemos dicho que se pueden instalar en una computadora. Tenemos 7 simuladores. Estos 7 simuladores, como les decía hace un momento, son excelentes y nos van a permitir obtener datos de cada una de las prácticas de manera mucho mejor que en la parte presencial, ¿sí? Por eso es que, bueno, alguna vez me van a escuchar, yo soy un defensor del laboratorio en forma virtual, porque se pueden obtener mejores datos que en la parte presencial. ¿Sí? Mejores, mucho mejores. Bueno, esos son los simuladores. Ahora, hablemos un poco del objetivo del laboratorio. Bueno, fíjense, el laboratorio siempre va a estar en una base, va a tener que tener una base teórica. En ninguna de las prácticas vamos a realizar la práctica sin antes haber avanzado la teoría. Por eso es que, si ustedes se han dado cuenta, las primeras 4 prácticas, medidas, reacciones químicas, balance de materia y gases, que son las 4 primeras, ya tienen
la base teórica del preuniversitario, porque ustedes en el preuniversitario han visto todo eso, ¿no es cierto? Han visto sistema de medidas, han visto reacciones químicas, han visto balance de materia y han visto la parte de gases ideales. Y entonces ya tienen la base teórica. Y entonces cuando avancemos en esas prácticas, pues ustedes ya no van a necesitar, solamente van a necesitar refrescar el tema, recordarlo y utilizar esa base teórica para entender la parte práctica. Porque, ¿qué hace la parte práctica? La parte experimental lo que hace es reforzar el conocimiento, ¿no es cierto? Y entonces, teniendo la base teórica, podemos realizar la experimentación. Y esta experimentación nos va a permitir obtener, ¿qué cosa? Datos objetivos y verdaderos, que nos permita emitir resultados, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, vamos a poder expresar el resultado, qué sé yo, de una constante Boyle, del valor de la viscosidad de un líquido, del valor de la tensión superficial de un líquido, de, qué sé yo, del contenido de nitritos en el agua potable, ¿no es cierto? ¿Sí? Datos que nos van a ayudar a comprender cada uno de los temas teóricos, ¿no es cierto? De tal modo que después, durante toda su vida, ustedes nunca se olviden de esa presentación, de esa forma de obtener los resultados y de los resultados mismos, ¿sí? Del concepto que ustedes tienen que tener, porque es importante que ustedes capten el concepto, ¿no es cierto? Y teóricamente, pues en las 4 primeras prácticas ya lo han hecho en el preuniversitario, pero ahora les falta la práctica, comprobar prácticamente que la ley de Boyle funciona, que la ley de Charles funciona, que la ley de Gay-Lussac funciona, que la ecuación de estado funciona, ¿sí? Con gases de diferente naturaleza, a diferentes temperaturas, a diferentes presiones, a diferentes volúmenes, ¿no es cierto? ¿Sí? Y aquí nuevamente quiero hacer énfasis en que si ustedes trabajaran en la parte presencial, pues seguramente podríamos hacer una de estas prácticas. En cambio, en la parte virtual, vamos a poder hacer muchísimas más prácticas porque además no gastamos material, no corremos el riesgo de quemar aparatos ni nada por decirlo, nada se rompe en la parte virtual, ¿no es cierto? ¿Sí? Y nuevamente les repito, ¿no? Obtener datos objetivos y verdaderos, objetivos que sirvan, ¿sí? Que nos sean útiles, y verdaderos, porque si obtenemos un mal resultado, entonces no nos sirve, ¿no es cierto? ¿Sí? No nos sirve. Y finalmente, bueno, pues desearles un buen semestre. Yo creo que ustedes van a tener mucho entusiasmo, ¿sí? Porque están empezando su carrera universitaria. Yo supongo que también tienen pasión por la ingeniería, ¿cierto? Porque están estudiando ingeniería porque les gusta, porque quieren ser ingenieros, porque no quieren ser ni políticos ni nada por el estilo, ¿no? Seguramente ustedes quieren ser ingenieros, y teniendo entusiasmo y teniendo pasión por la ingeniería, ustedes van a ser profesionales de excelencia. Tienen que ser excelentes profesionales. Sin ánimo de ser crítico ni nada, ustedes están estudiando en la mejor facultad de ingeniería de Bolivia, ¿sí? De Bolivia, no les voy a decir del mundo, no, pero sí de Bolivia, ¿sí? La mejor facultad de ingeniería del país, ¿sí? Entonces ustedes son estudiantes privilegiados porque van a tener la mejor enseñanza en ingeniería en Bolivia. Y además gratuita, ¿no es cierto? Porque no están pagando nada, ¿sí? Y entonces aprovechen de esto para formarse, ¿sí? Para con mucha pasión, con mucho entusiasmo, lograr esa excelencia, ¿sí? Y finalmente, pues aquí está nuestro grito de guerra, ¿no? De la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Tienen que aprendérselo porque en todas las actividades, pues nosotros los ingenieros lo decimos, ¿no? Cálculo, precisión y simetría, adelante ingeniería. ¿Sí? Ese es nuestro grito de guerra, ¿sí? Y eso tiene que estar presente como grito de guerra de cada uno de ustedes, ¿cierto? Que les impulse
todos los días a estudiar, a prepararse y a tener un buen rendimiento, ¿sí? No apunten a tener, qué sé yo, hemos dicho que la nota de aprobación es 51, ¿no? Ustedes tienen que apuntar al 100, ¿sí? A tener 100% en la materia. Y yo les digo, es muy probable que ustedes obtengan esa nota. ¿Sí? Alguien alguna vez decía, no, pues es que el 100% nunca se pone. No, a mí me encanta poner 100, me encanta. Cuando los estudiantes, yo veo que los estudiantes tienen entusiasmo, tienen pasión, obtienen buenos resultados, le ponen mucho trabajo a su materia, pues con mucho gusto yo les pongo 100. ¿Sí? Entonces, nuevamente les digo, ¿no? Cálculo, precisión y simetría, adelante ingeniería. Ustedes van a ser ingenieros, los ingenieros del futuro, los ingenieros que van a sacar a nuestro país del atraso, ¿no es cierto? Porque la industria funciona en base a ingenieros y ustedes tienen que ser los ingenieros del futuro. Bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, ingeniero, disculpe. Dime. Es una pregunta más. Es sobre el parcial que vamos a dar. ¿Cómo nos podemos preparar para el parcial, ingeniero? ¿Cómo se pueden preparar para? Para el parcial de cada semana, ingeniero. Para el examen previo. No es parcial. Sí. Examen previos, ¿no es cierto? Sí, a ver, para el examen previo, como les decía, el viernes a las 8 de la noche va a estar disponible la guía. Ustedes tienen que leer la guía de cada práctica. Esa guía, ¿qué tiene? Tiene el objetivo de la práctica, tiene un resumen teórico de la práctica, tiene del tema de la práctica, ¿no es cierto? Tiene los materiales y reactivos necesarios para realizar la práctica, si se realizara presencialmente, tiene los cálculos necesarios para poder obtener los resultados que hemos mencionado, tiene tablas, tiene tablas para obtener datos, tiene también preguntas, ¿sí?, que les van a ayudar a ustedes a prepararse. Primera cosa, ¿no? Y entonces lo primero que tienen que hacer el viernes a las 8 es descargar la guía y leerla con mucho cuidado, con mucha paciencia, leerla, entenderla, y una vez entendida y leída y entendida, en ese orden, ¿es cierto? Ustedes pueden pasar al cuestionario, ¿sí? Y el cuestionario también es una forma de prepararse para el examen previo. Ahora, fíjense que este cuestionario tiene, en la plataforma Moodle, tiene 3 oportunidades de realización. Es decir, que si en la primera oportunidad ustedes dan una mala respuesta, ¿sí?, entonces pueden hacer sus recálculos y volver a dar la respuesta para una pregunta, ¿cierto? Y si en la segunda, otra vuelta se han equivocado, pueden tener hasta una tercera oportunidad. De tal modo que ustedes van preparándose, ¿no es cierto?, para el examen previo del lunes. Entonces, en el cuestionario, normalmente, ¿cuánto vale el cuestionario? Vale 10 puntos, ¿no es cierto? Normalmente todos se sacan 10, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen hasta 3 oportunidades para realizar el cuestionario. Y entonces, si a la primera no le sale, a la segunda, y si no a la segunda, a la tercera, pues ya tiene que salir, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, eso les va a permitir prepararse. La finalidad del cuestionario es esa también, ¿no es cierto?, el prepararlos para el examen previo, ¿sí? Y entonces, una vez que han realizado el cuestionario, el lunes ya van a estar preparados para el examen previo, ¿sí? Algunas preguntas del examen previo van a salir del cuestionario, algunas, no todas, algunas. ¿Alguna duda más? Gracias. Ok. ¿Algún otro estudiante que quiera hacer alguna pregunta? Una pregunta en cuanto al cuestionario, en el cuestionario, perdón, se puede repetir solo las preguntas 3 veces, no el cuestionario, ¿no? Sí, sí. Se puede hacer hasta 3 veces, ¿sí?
Ah, ya, solo las preguntas, ¿no? Todas las preguntas. Ah, ya está bien. Sí, por eso les decía que si en la primera no sale, en la segunda o en la tercera, ¿no es cierto? Sí. Esa es la finalidad. El cuestionario es lo que se denomina en la industria un entrenamiento previo, ¿no es cierto? Y entonces ustedes están recibiendo el entrenamiento para el examen previo. Ahora, el examen previo ya no es de 3 oportunidades, es una sola oportunidad. El informe, la defensa de informe son de una sola oportunidad. ¿Sí? Entonces ahí ya no hay 3 oportunidades, solamente hay 3 en el cuestionario. ¿Alguna otra duda? Ingeniero, Dime. buenas tardes. No le entendí bien la parte de que la prueba con el simulador la haremos en las clases o cada quien lo va a hacer aparte, digamos. A ver, no, en la clase, los días martes, como hoy día, ¿sí? Yo les voy a enseñar a manejar el simulador, ¿sí? Les voy a enseñar a manejar. Les voy a enseñar cómo entrar, dónde entrar, qué pruebas hacer, porque además los simuladores, como les digo, son tan buenos que tienen muchísimas pruebas, que evidentemente si tuvieran ustedes que hacerlas todas, pues tardarían mucho. Entonces, no vamos a realizar todas las pruebas posibles, sino algunas de ellas. Entonces, yo les voy a indicar cuáles vamos a hacer, ¿sí? Les voy a enseñar a manejar el simulador. Y entonces, ¿qué van a hacer ustedes después? Ustedes van a entrar al simulador y sabiendo ya manejar, pues ya van a realizar sus pruebas propias, ¿sí? ¿Cuándo? Ya después de la clase, ¿no es cierto? Después de la clase del martes, entonces empiezan a utilizar el simulador, obtienen datos, los registran en su cuaderno, hacen cálculos y una vez que ya tengan todas sus pruebas realizadas, ya pueden entrar al informe, ¿sí? Al formato del informe. Entran al formato y ahí se encontrarán con preguntas relacionadas con lo que han hecho durante el uso del simulador. ¿Sí? Por eso es que es recomendable que como el informe solamente tiene una oportunidad para realizarse, no lo abran el mismo día martes. Está disponible desde el martes a las 6 hasta el jueves a las 6 de la tarde. Pero si lo abren inmediatamente el martes y todavía no han hecho las pruebas experimentales con el simulador, entonces no van a tener datos, ¿no es cierto? Entonces primero tienen que hacer su prueba, ¿sí? Y después recién entrar, una vez que ya han hecho todas las pruebas que se les ha indicado, que se les va a indicar en la clase sincrónica de los días martes, entonces ustedes ya pueden entrar al informe para responder a las preguntas del mismo, ¿sí? ¿Es responder la pregunta? Sí, ingeniero, todo claro. Ok. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Nadie más? Ya, entonces voy a salir de esta presentación. Voy a volver a la reunión. Y ahora vamos a entrar a la página virtual, ¿sí? A la plataforma Moodle, ¿sí? Entonces, como estoy compartiendo pantalla, entonces aquí está mi plataforma Moodle. Entonces, fíjense, este es un navegador, ¿sí? Y en el navegador he colocado evirtual.umsa.edu.bo. Aquí está en la parte superior, fíjense. ¿Están viendo, no es cierto? Sí, ingeniero. Ok, entonces he puesto evirtual.umsa.edu.bo y me aparece este cuadro, ¿no? El que dice Access to the Platform. Y entonces aquí está el username y el password, ¿no es cierto? Entonces, como username, ya saben, los que tienen matrícula, su registro universitario, y los que no tienen matrícula, su carnet de identidad. Y en el password, su carnet de identidad. A ver, yo voy a entrar a la plataforma. Entonces, aquí está mi username y aquí mi password. Escribo mi password, hago login e inmediatamente, ¿sí?, entro a la plataforma Moodle, donde ustedes, ¿qué van a encontrar? Ustedes van a encontrar
todas las materias que están utilizando esta plataforma. Ahora, seguramente en algunas materias están utilizando Classroom, eso ya es otro sistema, ¿no es cierto? Pero en la plataforma, seguramente si están registrados en la plataforma, seguramente si ustedes están en este grupo, están registrados en la plataforma, entonces les va a aparecer este cuadrito verde donde dice ahí QMS 100, en este está el grupo N, ¿no? En este caso es el grupo A, ¿no es cierto? No, este no es. Aquí, a mí me aparecen todas las materias que yo tengo. Aquí está, el grupo A. Entonces hago clic en el grupo A y accedo, ¿sí? Al laboratorio de química general, grupo A, ¿sí? Donde en los participantes ustedes pueden comprobar que ustedes están registrados en la plataforma, ¿sí? Pero lo importante aquí es ver las diferentes prácticas, ¿no es cierto? Y entonces aquí van a ver en la práctica 0, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tenemos? Tenemos recursos y tenemos actividades, ¿sí? Dentro de los recursos, ¿qué tenemos? Tenemos, por ahora, en este momento, tenemos la guía de la práctica 0 y la presentación en PowerPoint de la práctica 0. La presentación que hemos visto hace un momento está ya cargada en la plataforma Moodle. Entonces, lo único que tienen que hacer ustedes es hacer doble clic en esta presentación y ustedes pueden descargar la presentación en PowerPoint que acabamos de ver hace un momento. Y ahí están los links y demás, ¿no? Para los simuladores y todo ello. Y también tienen la guía de la práctica, ¿sí? Esto que cada viernes se va a subir, ¿no es cierto? Entonces, a ver, ahora abriremos esta guía para que ustedes la vean. Entonces hago doble clic en la guía de la práctica y me aparece, ¿qué cosa? La guía básica del laboratorio. Esta guía básica del laboratorio ha sido elaborada por Martín Levandro. ¿Sí? Martín es el encargado del laboratorio de química, es el que se encarga de administrar el laboratorio presencial en la Facultad de Ingeniería, en el curso básico. ¿Sí? Y entonces ahí él saca los materiales, tiene los reactivos, los administra, los equipos y demás, ¿cierto? Y entonces él ha preparado esta guía básica de laboratorio, donde tenemos, fíjense, el fundamento, los objetivos, las normas generales, las normas de seguridad, tenemos la parte de la señalética, ¿no es cierto?, que se trabaja en el laboratorio. Tenemos, toda la señalética, tenemos el material de laboratorio con la descripción de cada uno de los materiales. Aquí está el vaso de precipitado, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el vaso? ¿De qué material está hecho? ¿Cómo se utiliza? Etcétera. Todas las precauciones que hay que tener. Cuando ustedes trabajen con los simuladores, van a ver que estos simuladores son tan buenos que ustedes van a poder acceder a esto. Entonces les va a decir el simulador, saque un vaso de precipitados del almacén. Entonces ustedes van a acceder al almacén y van a sacar un vaso. Entonces tienen que conocer cuál es el vaso de precipitados, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces les van a decir, saque el hidróxido de sodio. Y entonces van a ir al almacén, van a sacar ese reactivo y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces por eso tienen que conocer el material de vidrio. Aquí está la descripción de todos los materiales de vidrio, ¿sí? Materiales metálicos, materiales de cerámica, ¿sí? La parte de la filtración, papeles de filtro, ¿sí? Los equipos de laboratorio, la hornilla eléctrica, el mechero Bunsen, los densímetros, los desecadores, cómo se realiza el secado de productos, la estufa de secado, la filtración, operaciones básicas de filtración por gravedad, al vacío, la medición de líquidos, cómo se realiza la lectura en un tubo de una probeta, de una pipeta, de una bureta. El trasvase de líquidos, cómo se realiza, ¿sí? Cómo se maneja el calibrador Vernier para medidas de longitud, ¿sí? La medición de pH y temperatura, el manejo de la balanza para portátil, para medir masas, pesos, ¿sí? Y todos sus cuidados, finalmente una bibliografía. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes con esta guía? Tienen que leerla con mucha atención, ¿cierto? Tienen que leerla y entenderla, conocer los materiales, ¿sí? En base a esta guía,
yo les voy a presentar dentro de la plataforma Moodle a partir de las 6 de la tarde de este martes, como si fuese un informe, una tarea, ¿sí? Donde les voy a hacer preguntas acerca de esta guía, ¿no es cierto? Por ejemplo, qué sé yo, esta señalética de qué es, de gases inflamables, ¿cierto? Entonces ustedes van a tener que responder a eso, ¿sí? Entonces, eso como una actividad, ¿no es cierto? Que van a realizar. Todavía no está en la plataforma Moodle esa actividad presente. La vamos a crear dentro de este término hasta la tarde, y en la tarde ya va a estar disponible, ¿no es cierto? Para esta práctica, para la práctica 0, ¿sí? Y entonces lo que tienen que hacer ustedes es leer, ¿no es cierto?, la guía, entenderla y conocerla perfectamente. Pero fíjense cómo he descargado de la plataforma Moodle, ¿no? Entonces retrocedo, fíjense, con la tecla de la flecha y vuelvo a la plataforma Moodle, ¿sí? Ahí está la guía de la práctica, ¿no es cierto? Está la guía de la práctica 0. Para la práctica 1, la 2, la 3 todavía no hay material disponible. Ustedes van a ver en la plataforma que todavía no hay disponible material para las prácticas siguientes, porque, bueno, recién la vamos a poner, ¿no es cierto?, cuando corresponda. ¿Sí? Entonces, aquí también les voy a subir dentro de un momento, una vez que terminemos esta clase, les voy a subir la clase sincrónica grabada. ¿Sí? Entonces, aquí va a estar la clase sincrónica grabada, de tal modo que ustedes van a poder verla otra vez, ¿sí? Las veces que quieran, ¿sí? ¿Qué más? A ver. Entonces, esta es la forma en la que ustedes van a acceder a la plataforma Moodle. Ahora, fíjense, es importante que ustedes practiquen el ingreso a la plataforma Moodle, la salida, volver a ingresar, volver a salir, y eso tiene que ser muy fluido, ¿no es cierto? No tienen que tener problemas para ingresar. ¿Qué pasa si algún alumno no puede ingresar a la plataforma Moodle? ¿Por qué? No sé, porque no ha puesto bien su contraseña, porque, no sé, no le obedece, y cuando pone el usuario y la contraseña, el sistema le dice no está bien, o hay algún error, o lo que sea. Entonces, inmediatamente pónganse en contacto con el curso básico, con el encargado de sistemas, para que él les oriente acerca de cómo ingresar y por qué no están pudiendo ingresar. La instrucción que el encargado de sistemas nos ha dado es esa, ¿no es cierto?, que como usuario utilicen el registro universitario los que tienen matrícula, y el carnet de identidad los que no tienen matrícula, y como password el carnet de identidad. Entonces, no sé, tal vez hay algún error en el registro, lo que sea. Entonces, pero durante esta semana, a partir de hoy, a partir de que terminemos esta clase, ustedes ya tienen que poder ingresar a la plataforma Moodle, ¿sí? Tienen que poder ingresar. Y si no pueden ingresar, tienen que solucionar el problema con el curso básico, porque ese tema es administrativo netamente, ¿no es cierto? ¿Sí? No, yo no puedo registrarlos en la plataforma, ¿sí? Si alguno de ustedes entra a la plataforma pero no aparece la materia de laboratorio de química general, es porque no está registrado. Entonces tienen que llamar y decir, no estoy registrado, regístrenme por favor, ¿sí? Pero eso tienen que hacerlo en esta semana, ¿cierto? En estos días, ni siquiera en esta semana, yo diría hoy día. Y si no pueden entrar y después entrar de nuevo y entrar varias veces, entonces pidan ayuda al curso básico, ¿sí? A ver, sobre esta parte, ¿tienen alguna pregunta? Buen día, ingeniero. Disculpe. Dime. Sobre esta tarde, ¿va a ser la evaluación por este medio, por Moodle, las preguntas? Sí, aquí va a estar en las actividades. Aquí voy a colocar una tarea, ¿no es cierto?, que va a ser la tarea acerca de esta guía de la práctica 0, que va a estar disponible desde hoy martes hasta el jueves. ¿Sí? Por eso es que les digo que ustedes tienen que tener ya la habilidad suficiente para poder entrar y salir de la plataforma Moodle cuando sea necesario.
Gracias, ingeniero. Ok, ¿alguna duda más? Ingeniero, ¿y eso va a tener puntuación? Va a tener puntuación. No le entendí bien, o sea, ¿vamos a hacer el del laboratorio de la práctica cero? No, a ver, nuevamente, a ver, ¿qué hemos dicho de la práctica cero? La práctica cero, ustedes van a leer la guía, la van a entender perfectamente y en base a esa guía, ustedes van a realizar una tarea donde les voy a preguntar, por decir algo, ¿no es cierto? A ver, la bureta está fabricada de acero inoxidable, de vidrio o de plástico. Y entonces ustedes me dirán, es un material de vidrio. Es respuesta correcta. ¿Sí? Pero si me dicen de acero inoxidable, no, pues no hay buretas de acero inoxidable, ¿no es cierto? Entonces, respuesta incorrecta. ¿Sí? Pero eso, ¿de dónde van a sacar esa información? De la lectura de la guía. ¿Se dan cuenta? He ¿A qué respondido. hora dijo que iba a estar disponible el cuestionario? ¿A qué hora dijo que iba a estar disponible el cuestionario? Desde hoy día, martes a las 6 de la tarde, hasta el jueves a las 6 de la tarde. Igual que el informe, ¿sí? Ya, está bien, gracias, Inge. Ok. Ingeniero, buenos días. Una pregunta. Para entrar a esta plataforma, en usuario y contraseña ponemos nuestro carnet, ¿no? Los que no tenemos matrícula. Sí, los que no tienen matrícula colocan el carnet de identidad. Ya. Gracias, ingeniero. Solamente el número. ¿Sí? Eso. Ahora, si no pueden acceder y tienen algún problema, ya les he dicho, ¿no? Tienen que preguntar en el curso básico y decir cómo ingreso, por qué no estoy pudiendo ingresar. ¿Sí? Ya. ¿Alguna duda más? Ingeniero, una pregunta. Dime. Entonces, ya está creado ahí la clase en Moodle. Ya, o sea, ya podemos ingresar y ya estaríamos añadidos luego, ¿no? O recién. Claro, ya están. A ver, veamos los participantes. Fíjense, aquí están los participantes. Sí, fíjense. Y aquí está la lista de todos, ¿no es cierto? Sí, los voy a poner en orden de apellido. A ver. Aquí está. Entonces, Daniel Rodrigo Medina, bueno, este no tiene apellido paterno, por eso está así. Acarapi, Achacollo, Alanoca, Alarcón, Álvarez, Anavi, Amancaya, Apasa, Angles, Apasa, Arancibia, están todos los estudiantes, ¿no es cierto? Están en 2, 3 páginas. Están. ¿Sí? Ya, Inge, esa era mi duda porque ahorita acabo de entrar a... Entonces, no estoy añadido en su clase, esa era mi duda. ¿Cómo te llamas? A ver. Escobar, Mamani. Escobar, a ver, aquí veremos. Castillo, en la hoja 2 deberías estar. A ver. F, aquí no, Espinosa. Escobar, Mamani, Eric Rudy. Sí, ese exactamente. ¿Estás registrado? Sí, pero no me sale aquí en la página, no me sale ahí su clase. Sí, estás registrado y mira, aquí dice que nunca has entrado. ¿Sí? Por ejemplo, Adriana Ailín Cosío ha entrado hace 12 minutos. Kevin Bernardo Espinosa ha entrado hace 4 días. Este no ha entrado nunca, así. Todo se registra aquí en la plataforma. Entonces, tú estás registrado, lo único que tienes que hacer es entrar. Ya, pero ahorita acabo de entrar siempre, estoy ahorita en Moodle, en la página ahorita siempre. ¿Y que no te aparece la materia? Sí, no me aparece la materia. Entonces, llama al curso básico y dile eso, ¿sí? Porque eso ya no puedo hacer yo nada, ¿sí? Tienes que ver con el encargado de sistemas, ¿ya? Ya, muchas gracias. Amigo, tienes que hacer clic en mis cursos. Sí, hasta ahí he puesto y... Inge, disculpe, ¿podría fijarse de mí, por favor? Porque yo no puedo entrar a la plataforma, tal vez no tengo mi cuenta. En su lista, por favor. A ver, veremos los participantes. ¿Cómo te llamas? Alejandra Valeria Coronel Salazar. Coronel, con C. A ver, Canaviri, Castillo, Chambi, Choque. A ver.
Chuquime, Conde, Cosío. No, no estás registrada en la plataforma Moodle. Entonces No me estás. contacto, ¿no? Con el Tienes, tercer- tienes que reclamar en el curso básico. ¿Estás inscrita en esta materia? Sí, sí, En el grupo A. Sí, Ya, entonces tienes que reclamar al curso básico. ¿Sí? Diles, está bien. no estoy en la plataforma Mundo, pónganme. Yo no puedo, si yo pudiera te pondría, pero no puedo. ¿Sí? Porque eso hace el administrador del sistema. ¿Sí? Está bien, gracias, ingeniero. Ok, listo. A ver, saldremos de aquí. Disculpe, ingeniero, ¿de mí me lo podría fijar? No, ya tienen que ver nomás, pues por favor ingresen a la página, porque si no nos vamos a pasar con cada uno de ustedes a ver si estoy o no estoy, ¿no es cierto? Entonces ingresen, como les he dicho, Ya, con el gracias, método que les he dicho. Y si no pueden ingresar, reclamen en el curso básico, ¿ya? Ya. A ver, ¿qué más? Lo que les decía, a ver, veamos ahora la parte de creación de la cuenta institucional. Entonces, fíjense, aquí tengo otra pestaña donde he puesto usuarios.umsa.bo, ¿no? Usuarios.umsa.bo, aquí está, fíjense, lo estoy pintando, ¿sí? Usuarios.umsa.bo, y entonces entramos a esta página de UMSA Usuarios, donde ustedes como estudiantes, ¿qué van a hacer? Van a colocar su carnet de identidad, van a decir no soy un robot, y van a continuar, y así van a seguir los pasos de llenado de los formularios, y les va a otorgar el sistema de la universidad un usuario, ¿sí? Un usuario institucional, un correo institucional que tiene por dominio, en la parte final del correo, umsa.bo, ¿sí? umsa.bo. Y entonces ese correo, cuando ustedes tengan ese correo, tienen la ventaja, como les decía, de si ustedes para iniciar su celular o su computadora utilizan esa cuenta, ustedes saben que cuando utilizan una computadora, ¿sí? En la parte lateral aparece aquí, fíjense, aquí está mi cuenta institucional, ¿no es cierto? Dice joseantonio.umsa.bo, esa es mi cuenta institucional, ¿sí? Y entonces ahí aparece. Y entonces cuando utilizan ustedes esa cuenta institucional, ustedes pueden entrar directamente a las sesiones de Google Meet sin necesidad de que yo los admita, ¿sí? Para cuando alguna vez llegan tarde, ¿no es cierto? Pero de todos modos es deseable, ¿sí? Yo creo que es importante que ustedes hagan esto. Además, eso les va a dar una cuenta institucional que en algún momento cuando ustedes se comuniquen con alguna institución, una revista o cualquier página y les pida su cuenta, ustedes van a poder poner umsa.bo como cuenta institucional, y entonces esa cuenta institucional tiene más prestigio que poner un Gmail o un Yahoo, ¿no es cierto? Porque es una cuenta de una institución académica, ¿sí? Entonces, por eso es que yo les aconsejo hacer esto, ¿sí? Entonces, eso con la página usuarios.umsa.bo, ¿sí? Ya, a ver, volveremos a la... al Meet. Buenas tardes, disculpe una pregunta. Dime. En el caso de que no podamos acceder a la cuenta de usuarios, es que a mí me pide contraseña, ¿no sabe con quién podría hablar? A ver, creo que yo tengo un teléfono de, tú dices de la cuenta institucional, ¿no es cierto? Sí. Sí, ya. En el WhatsApp les voy a poner, si tienen algún problema, hay un teléfono celular que tiene también WhatsApp. Entonces, les voy a poner en el WhatsApp, ¿sí? Ese teléfono para que si tienen algún problema con la cuenta institucional, puedan resolverlo con esa persona. ¿Ya? Está bien, ingeniero, gracias. Ok. ¿Alguna duda más? Ya. Entonces, fíjense, eso sería todo por hoy día, ¿sí? Por hoy día eso es todo. Ahora, a través del WhatsApp, Camilo, ¿cómo vas a hacer para tu clase de Excel básico y para ayudarles con los simuladores?
Yo creo, Inge, que podemos coordinar en el grupo. Si prefiere también que no saturemos el chat, podemos crear otro grupo de WhatsApp y ahí podemos coordinar, quizá mediante una encuesta, para que no tengan choque los compañeros. Ya, entonces, perfecto. Tú vas a crear un grupo especial. Sí, ingeniero. Ya, perfecto. Entonces, a ver, Camilo va a crear un grupo con todos los participantes de este grupo, de este laboratorio, y ahí se van a poner de acuerdo. Les puedes poner la dirección del WhatsApp. No, los vas a añadir, ¿no es cierto? Ya se ponen de acuerdo con él para que hagan la clase de Excel básico y para que en algún caso él les ayude con los simuladores, ¿sí? Bueno, y eso sería todo por hoy. Fíjense que es una clase cortita, son las 12:30, ¿sí? Nuestra clase debería terminar a las 14, pero pues este tiempo que tienen, pues lo pueden aprovechar ya para estar curioseando el laboratorio, los simuladores, etcétera, ¿sí? Entonces, bienvenidos nuevamente al Laboratorio de Química General, el Grupo A. Bienvenidos, espero que todos apunten a tener 100 en su nota final, ¿no es cierto? Apunten a eso, traten de sacarse 100, ¿sí? Porque además eso les va a ayudar después para becas, para muchas cosas, ¿sí? Entonces, apunten a tener una buena nota, no solamente en esta materia, en todas las materias, y bueno, con mucho entusiasmo, con mucho ñeque, como dicen aquí en La Paz, ¿no es cierto? Como decimos aquí en La Paz, ¿sí? Cálculo, precisión y simetría, adelante ingeniería, ¿sí? Nos vemos el próximo martes. Bueno, antes, ¿cuál es nuestra próxima actividad? A ver, alguien que me responda. ¿Cuándo? ¿Cuál? Lo primero sería esperar el cuestionario de esta tarde con respecto a los materiales y los pictogramas. Ya, y después para la práctica 1. Y para la práctica 1, lo primero sería esperar a que suba el documento para poder, la guía. ¿Cuándo? Ese estaba... El viernes a las 8 de la noche, ¿no es cierto? Sí, el viernes a las 8 ya va a estar disponible el cuestionario y la guía de la práctica 1, ¿sí? Y así en la rutina semanal pues vamos a ir avanzando durante todas las clases, ¿sí? Listo, jóvenes, entonces es un gusto estar con ustedes, espero que tengan el mayor beneficio, ¿sí? Con mucho entusiasmo, ya les he dicho, ¿no? Avancemos en esta clase. Hasta luego, jóvenes, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Cuídense, lávense las manos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego.